Perfecto. Muchas gracias, estimado maestro Gerardo Saucedo. Fíjense que esta tarde-noche hemos titulado esta pequeña charla Derechos Humanos en México, unas perspectivas de este año 2022 que está en ciernes de concluir y algunas perspectivas, es decir, tendencias a la luz de circunstancias, datos, estadísticas y numeralia que un servidor ha preparado para todos ustedes sobre lo que podemos o podríamos esperar para el próximo año 2023, ciertamente. Entonces, vamos a ello. Quería finalizar esta charla con una famosa frase del reverendo Martin Luther King, efectivamente, de Memphis, en donde él apelaba a la buena fe y a la buena voluntad de las personas respecto a la defensa de las libertades, los derechos civiles, en aquellos tormentosos años 50, 60 en los Estados Unidos de América, apelando a la buena voluntad de los ciudadanos para unirse, ¿no?, al movimiento de reconocimiento de los derechos civiles para la población afroamericana, y en ese sentido, ¿no?, esto queda muy grabado en la mente de los derechos humanistas, ¿no? Cuando uno empieza a hacer análisis de las figuras públicas o relevantes en materia de defensa de los derechos humanos, uno siempre termina encontrando a personajes como el reverendo Martin Luther King, que nos recuerda esto. La tragedia final no es la opresión y la crueldad de las personas malas, sino el silencio sobre ello de la gente que es buena, que ha sido, bueno, mal traducido básicamente en varios idiomas, haciendo referencia a que las personas básicamente que las personas malas, bueno, actúan mientras que las personas buenas se quedan calladas, pero esta referencia hacia la idea de sumar a las personas a conocer los derechos y pelear por las libertades y el derecho a la igualdad para la población afroamericana que era discriminada y segregada en los Estados Unidos de América. No está de más aplicar esta frase, traerla a colación hoy día, precisamente porque, bueno, a un servidor le preocupa bastante que en el contexto en el que estamos viviendo, el delicado contexto en el que estamos atravesando respecto de vulneración a los derechos humanos, así como, bueno, evidentemente la investigación sobre las vulneraciones y también la reparación sobre los derechos, sí me llama la atención y debo demostrar mi sorpresa y si ustedes gustan, hasta en cierto sentido, pues un poco de decepción, porque estamos encontrándonos en un escenario en donde muchas personas que se decían o dicen ser defensores o activistas o demás, no están alzando la voz en los complejos momentos que nos toca vivir en este contexto mexicano, ciertamente. No olvidemos que, bueno, no es al final del día la opresión y la crueldad de las personas malvadas, no es la cuestión que nos debe interesar, sino la apatía, la inacción de las personas o el silencio de las personas que se consideran como buenos ciudadanos, ciertamente, ¿no? Ahora bien, a lo largo de este año 2022, desde un punto de vista académico, y si ustedes gustan lo podemos visualizar de esta manera, podemos considerar que las violaciones a los derechos humanos han aumentado en el Estado mexicano, visto desde el punto de vista de la analítica, de las recomendaciones, de las sentencias que han emitido tanto el sistema jurisdiccional de protección a los derechos humanos, básicamente a través del Poder Judicial de la Federación, o los órganos estaduales, así como el sistema no jurisdiccional, el sistema ombudsperson, el sistema ombudsman, ¿no?, las defensorías de derechos humanos a lo largo y ancho de la República. Y nuevamente vamos a hacer un análisis de prospectiva a raíz de los datos y de estadística que tenemos, porque ciertamente los números en estos momentos no son muy favorecedores, ciertamente, tomando en cuenta que por prospectiva nuevamente indicamos que debemos entender este análisis y este estudio enfocado en entender y explorar las posibilidades futuras, pero en medianos y largo plazos a través de variables y tendencias con las que contamos en este momento. Por ejemplo, si observamos que ha habido una merma, digamos, en los derechos de libertad personal o seguridad jurídica y que la estadística ha venido aumentando, hay razones objetivas para considerar que estas permanecerán, ¿no?, por lo menos, vamos a decirlo así, constantes a lo largo del tiempo, salvo que situaciones extraordinarias lleguen a presentarse, como por ejemplo podría ser la implementación de una nueva legislación, política pública o de medidas a cargo, evidentemente sí, de los actores políticos, de los órganos institucionales, órganos constitucionales autónomos que vengan a frenar o modificar esta tendencia, ciertamente, pero lo que estamos viendo en México básicamente es una situación de inercia y en algunos casos de agravamiento de las condiciones de violación a los derechos humanos. Esto es tristemente una realidad. Ahora, para efectos de este análisis, abuela pájaro, que un servidor ha preparado para ustedes, nuevamente echamos mano de las siguientes instituciones: Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, la Institución Latino-Barómetro, la Fundación Heritage, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el World Justice Project, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, el INEGI, y ahora incorporamos algunos elementos, numeralia y referencias de la laureada revista The Economist, Transparencia Internacional, la Organización de los Estados Americanos y ciertamente en el marco del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia. Esta presentación que un servidor preparó para ustedes, bueno, hecho mano de la numeralia, estadística, conceptos, básicamente de estas instituciones. Vamos a ello. En principio de cuentas, ¿cuáles son los pendientes que observamos a lo largo de este año 2022? Algunos se han incorporado con respecto del año 2021 y parecería ser que van a marcar también cierta tendencia para el año 2023. Vamos a enumerarlos porque ya son varios ciertamente y han aumentado. En principio de cuentas, violencia generalizada en amplias zonas o franjas del territorio nacional. Esto ya no es un secreto para nadie, ya es el cotidiano, tristemente la realidad en el Estado mexicano, ¿no? Ya no es sorpresa encontrar noticias o situaciones en donde hay una vulneración latente a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana de millones de personas. Un día o una semana amanecemos con una serie de eventos de carácter violento, o matanzas, ejecuciones sumarias, extrajudiciales, desapariciones forzadas, fosas clandestinas, que ciertamente el país parece, parafraseando un poco al maestro Javier Sicilia, un camposanto enorme regado en todo el territorio nacional. Esto ya no es novedad. Y un día podemos estar hablando de la zona del Bajío, en Guanajuato, y otro día de Zacatecas, regresamos a Sonora y de nueva cuenta a Tamaulipas, bajamos a Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca. Esta ya es una situación que desafortunadamente, de tanto que se actualiza en el cotidiano, ya no nos causa sorpresa, y al no causarnos sorpresa, tristemente o preocupantemente podríamos decir que nos estamos acostumbrando a una situación de violencia generalizada y no podemos escapar del séptimo círculo del infierno de Dante Alighieri, en donde ciertamente estaban atrapados las personas violentas. Esa es la realidad que viven millones de mexicanos hoy día. También encontramos nuevamente de cuenta una merma a las libertades económicas, precariedad, pobreza derivadas de fenómenos como la inflación y el contexto evidentemente internacional, pero también por condiciones que han pasado o que no han pasado en el marco del Estado mexicano. También hemos visto afectado evidentemente el derecho a la alimentación nuevamente, y me preocupa que el próximo año también este derecho va a verse seriamente vulnerado, comprometido. Incorporamos, sí, muchas gracias, estimada maestra, sí, lo comentaremos, efectivamente. Incorporamos también el fenómeno que ha venido a maximizarse a lo largo de este año 2022, conocido por algunos activistas académicos y también por el periodismo, como el fenómeno de la militarización, ciertamente. La vulneración, el acceso a la justicia y las garantías judiciales. Antes se hablaba efectivamente de que, bueno, solamente en algunos sectores, en algunas áreas, el Poder Judicial, digamos, estadual tenía problemas. Ahora hay quien sostiene que también el Poder Judicial de la Federación tiene alguna serie de problemas, inconvenientes. Esto ha venido pasando a lo largo de este año 2022. El mal uso del gasto público, ciertamente criterios de gobernanza, que es un tema desafortunadamente en donde me parece que en México y en general en Hispanoamérica tenemos muchos problemas sobre la relación mandante-mandatario para ser efectivas, ¿no? Evidentemente los derechos ciudadanos y para exigir una rendición de cuentas a los servidores públicos. Evidentemente va más allá de un criterio solamente de control de la corrupción, ¿no? De un derecho a la gobernanza, una adecuada gobernanza, me parece que es donde también estamos fallando. Evidentemente el fenómeno que no ha desaparecido y que sigue en inercia, el fenómeno de desapariciones forzadas, delincuencia común y organizada, el derecho a la salud y a la seguridad social, salvo su mejor opinión, me parece que también hay condiciones para sostener que se ha venido agravando en el cotidiano, día a día, en lo laboral, en la experiencia. Cada vez hay más asuntos en donde se ventilan situaciones de inadecuada atención médica, de falta de medicamentos, de tratamientos. Esto no es una novedad. Las recomendaciones por parte del sistema no jurisdiccional y muchas sentencias ya de amparo dentro del Poder Judicial de la Federación están tocando este tipo de temas, ¿no? No hay medicamentos, no hay vacunas, no hay quimioterapias, no hay tratamientos, no hay operaciones de emergencia, no hay hemodiálisis, no hay insulina en los hospitales públicos. Ciertamente es un lujo prácticamente quien pueda tener en estas alturas un seguro de gastos médicos mayores. El derecho a la salud ha venido a presentar una merma a lo largo de este año 2022 y probablemente, muy probablemente se mantendrá a lo largo del año 2023, también derivado, bueno, del sistema institucional que afecta al Estado mexicano, desde la famosa configuración del INSABI, del bienestar, del Instituto del Bienestar y todas estas condiciones de carácter más que nada político y populista que, bueno, que no rindieron frutos en la realidad. El medio ambiente, la vulneración a los derechos de los pueblos indígenas. Este es un tema que también va a brincar mucho en el año 2023.
en el contexto de las obras de infraestructura de esta administración, y ya hay una situación en donde me parece que el próximo año ya vamos a empezar a ver los planteamientos en instancias internacionales, principalmente en el marco de la Comisión Interamericana. Ya están en ciernes peticiones derivados incluso de vulneración de violaciones a la suspensión, ¿no? En estas megaobras, particularmente las zonas de los manglares en donde está la refinería, y preocupantemente las zonas en donde evidentemente va a transitar esta famosa obra de infraestructura ferroviaria conocida como el Tren Maya en los tramos 5, 6 y 7, que es donde está la parte más delicada por atravesar zonas consideradas como reservas de la biosfera, y en otras latitudes también del Estado mexicano encontramos ya un choque ciertamente de defensa en protección del medio ambiente y vulneración de pueblos y comunidades indígenas. Ciencia y tecnología, evidentemente, los miembros del Sistema Nacional de Investigadores se han visto afectados en sus prestaciones, en sus remuneraciones, en sus becas, ciertamente, a raíz de esta política pública de tratar de clasificar lo que antes era, entre comillas, la ciencia neoliberal con una nueva ciencia vinculada a cuestiones muy extrañas, pero también ha visto mermada un poco la comunidad científica y académica de este país, sus derechos, sus prerrogativas. Brinca a ojos de todos. Me parece que ya no es un secreto que también hay una concurrencia de sostener vulneración de derechos políticos, pero en el marco de un sistema democrático. Lo que hemos visto en las últimas semanas, y hemos sido testigos, y ahorita es el tema en boga, ¿no? La reconfiguración del sistema electoral mexicano para hacer prácticamente imposible, ¿no? Cambiar las reglas del juego para llevar a cabo los procesos electorales, no del próximo año, vamos a decirlo así, que eso es lo que, bueno, ¿no? Para bien o para mal, bueno, esas elecciones se organizarán de conformidad con reglas vigentes. Estamos hablando de los estados de Coahuila y del Estado de México. La preocupación evidente y de lo que todo el mundo ha hablado y hemos venido hablando es evidentemente del proceso electoral federal del año 2024, que tendrá lugar a partir del año del septiembre del próximo año, 2023 aproximadamente, aunque a raíz de una serie de reformas, este madruguete político que vimos hace un par de días, en donde la Cámara de Diputados nadie sabía que estaba votando, nadie había leído todas las leyes que se estaban modificando, reformando y las adiciones, una serie de cuestiones muy interesantes a raíz de que, bueno, la iniciativa de reforma constitucional que trastocaba el Instituto Nacional Electoral no pasó, pero aquí me parece que ciertamente estamos en un escenario en donde el sistema electoral mexicano está en riesgo seriamente, no por ya tanto por la reforma electoral, sino por lo que viene, una reforma legal que tiene por finalidad hacer inviables las elecciones, el proceso electoral federal del año 2024, si no es que, y permítanme la expresión cargada de simbolismo, si no es que la intención es reventar las elecciones, ¿no? Nuevamente encontramos una merma en los derechos de la niñez, de la infancia mexicana, niñas, niños y adolescentes, evidentemente vinculado con el derecho a la educación, con el derecho a la alimentación y desde luego con el derecho a la salud. No está de más recordar que hoy día aún estamos inmersos en el contexto de la pandemia de COVID-19, no ha terminado, seguimos bajo la modalidad de un acuerdo determinado por la Secretaría de Salud en términos del artículo 73, fracción 16 de la Constitución Federal, pero hay sectores de la población que aún no están vacunados. Estamos hablando del sector de la población de 6 meses a 4 años. Y pareciera ser que las campañas de vacunación ya han concluido, cuando ciertamente a estas alturas deberíamos contar con refuerzos. Ahorita que estamos en ciernes de la siguiente sexta ola o séptima ola, prácticamente, vamos a ver lo que va a pasar. Vamos a ver lo que va a pasar. La apuesta de las autoridades es esta famosa inmunidad de rebaño, ciertamente, ¿no? Este desaseo, este desapego con el que se han conducido a lo largo de estos prácticamente ya casi 3 años, pues para nadie es un secreto que ha costado la vida de casi 800,000 compatriotas que perdieron la vida a lo largo de esta pandemia por una mala gestión, y lo hemos escrito, lo hemos sostenido, no es secreto para nadie, ¿no? México ha sido uno de los países, ya lo ha publicado, lo ha comentado la revista The Lancet y algunas otras instituciones médicas a nivel internacional, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. Para nadie es un secreto, insisto, que el Estado mexicano tuvo una pésima gestión en el manejo, en el control de la pandemia, y bueno, los costos derivados de esa gestión fueron la pérdida de miles de vidas de compatriotas que pudieron haberse salvado de haber adoptado medidas más eficaces y preventivas, ¿no? Y habernos tomado más en serio las políticas de salud pública y el derecho internacional sanitario. Evidentemente también estamos viendo un incremento de situaciones de vulneración a los derechos de los migrantes, a condiciones de asilo. De tiro por viaje y por experiencia propia les puedo decir que, bueno, los órganos jurisdiccionales y sobre todo muchas recomendaciones en el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos han incrementado de manera, vamos a decir, se han duplicado, triplicado
recomendaciones, pronunciamientos de sentencias, suspensiones de plano para personas que están en condiciones, en este contexto de migración y de tránsito a lo largo del territorio nacional. Cada vez es más notorio que han arribado muchos ciudadanos de países hermanos como Cuba, siguen llegando de Venezuela, de Colombia, de otras latitudes. Ciertamente estos casos se han incrementando y se han venido documentando también los abusos y las situaciones y las arbitrariedades que han sufrido a lo largo de su tránsito en el territorio nacional. Un hecho que también me parece que llama la atención es el deterioro, vamos a decirlo así, y la pérdida de la confianza a nivel internacional de la marca México, y sobre todo la falta de participación del Estado mexicano en los foros internacionales y en las instituciones que tienen que ver con la defensa y la protección de los derechos humanos. Ha habido ciertamente vamos a decir, un reacomodo de la política exterior, a pesar de que el artículo 89, fracción décima de la Constitución, y cualquiera puede consultarlo en este momento, habla de los deberes de promoción de los derechos humanos como un mandato para el Ejecutivo Federal. Me parece ciertamente que nuevamente se ha soslayado a lo largo de este año, y lejos de tomar una postura, vamos a decir, proactiva o garantista por mandato constitucional, hemos visto una vez más a lo largo de este año que, bueno, la actual administración ha sido, vamos a decir, condescendiente, por decirlo de esta manera, condescendientes y obsequiosa, o si ustedes gustan, ha mostrado simpatías en contra de regímenes que actualmente vulneran los derechos humanos en varias partes del mundo, incluyendo la Federación Rusa, evidentemente el Estado de Nicaragua y desafortunadamente también la República Bolivariana de Venezuela. Para nadie es un secreto, bueno, quiénes son los amigos políticos de la actual administración, y es en estos lugares en donde la población también ha visto seriamente vulnerados sus derechos humanos, y este giro trágico que ha presentado la política exterior de los Estados Unidos mexicanos, pues bueno, habría que reconsiderar qué tanto es conveniente, ¿no? Este menoscabo, esta pérdida de credibilidad y deterioro de la marca México, porque antes el Estado mexicano ciertamente contaba con una reputación internacional, ¿no? Éramos vistos como un país evidentemente que ejercía y protegía los derechos de asilo, ¿no? Para los refugiados también, en donde a lo largo de nuestra tradición histórica aquí vinieron personas que eran perseguidas políticamente, que vieron peligrar su integridad personal y su vida, de países de todo, hermanos de todo el cono sur, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Costa Rica, de otras partes de Latinoamérica, y ahora, bueno, parece ser que lo que queremos es darle asilo a algunos golpistas, ¿verdad? Ciertamente, parece chiste, pero es anécdota. Y finalmente, bueno, la desintegración de las instituciones y de órganos constitucionales autónomos, que es un tema técnico que está vinculado evidentemente con los criterios del sistema democrático, no solamente del sistema electoral, sino con el sistema democrático. Este desmantelamiento paulatino, o más bien diríamos, si me permiten reformularla, la omisión, ¿no?, de integrar los órganos constitucionales autónomos, como por ejemplo la Comisión Federal de Competencia Económica, y próximamente el año 2023 estaremos inmersos en la elección de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, y ya se está hablando, se está especulando de qué pasaría si el INE no queda completamente integrado con sus 11 consejeros electorales. ¿Puede echarse, vamos a decir, el paquete de la elección del proceso electoral federal para el año 2024? Bueno, pues de jure prácticamente sí puede hacerlo. De facto va a ser una situación en donde lo que parece ser que se busca es la merma de las atribuciones, ¿no?, la reducción del presupuesto y entre otras cuestiones que vamos a comentar más adelante. Ahora bien, números. Comparando cómo estábamos el año 2022, pues en este momento, compañeras, compañeros, pues no tengo muy buenas noticias, ciertamente. En materia de transparencia internacional, pues seguimos empantanados en el lugar 124 del lugar 180 a escala mundial del índice global de corrupción, de percepción de corrupción y transparencia internacional. En cuanto al índice de libertades económicas, hemos bajado 2 lugares. El año pasado estábamos en el 65 y hoy, este año 2022, estamos en el lugar 67. Y en el índice de Estado de Derecho del World Justice Project estábamos en el lugar 113 y hoy estamos en el lugar 115. Esto, en términos comparativos, implica que hemos bajado 2 lugares, es decir, los Estados Unidos mexicanos son ahora un país con más represión económica y con mayor fragilidad en cuanto al respeto de las instituciones que salvaguardan el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y, evidentemente, ¿no?,
la protección de los derechos a través de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana. Vamos a comentarlo también ligeramente porque aquí traemos las referencias, evidentemente, ¿no? Los principios de Estado de Derecho, del World Justice Project, corrupción, restricciones a los poderes de gobierno, orden y seguridad pública, protección de los derechos humanos, transparencia e instituciones abiertas. Este es el famoso índice o informe del Estado de Derecho del año 2022. Aquí lo tenemos desglosado, permítanme, vamos a comentarlo brevemente, está disponible para quien quiera que en estos momentos pueda consultarlo. Me llama poderosamente la atención esto que vamos a ver, ¿no? Orden y seguridad. Aquí tenemos evidentemente un esquema, un diagrama, no es de pastel, es lo que se llama un diagrama estrella de picos, en donde la prolongación tiene que ver con el área en donde está más mermada el tema o el criterio analizado. Por ejemplo, en materia de justicia penal, ¿no? Criminal justice, pues bueno, estamos relativamente en forma estable. En restricciones o elementos de contención a los órganos de poderes, pues estamos también relativamente estable, no hay merma. En donde sí ha habido una, vamos a decir, alteración de las variables que cuentan con el Estado de Derecho es en el orden y la seguridad. Está prácticamente desbordado, ¿no? Esto implica que a nivel mundial, de 140 países estudiados, estamos en el lugar 115, en el rango regional estamos en el 27 de 32, ¿no? Y evidentemente hemos perdido 2 lugares en el rango internacional desde el año pasado, es decir, de 2021 a 2022, este año 2022, estamos peor que como estábamos el año pasado. Y evidentemente no me dejarán mentir, ¿no? Cualquiera que pueda percibir cuáles son las condiciones de violencia e inseguridad en su ciudad, en su estado y a lo largo y ancho de la República Mexicana, desde Tijuana hasta Chetumal, bueno, todos podemos observar que evidentemente sí hay una merma, ¿no? En los indicadores de Estado de Derecho. Cuestiones que tienen que ver como la transparencia o apertura del gobierno, derechos fundamentales, a pesar de la retórica, yo entiendo los discursos políticos, pero a pesar de la retórica también, y no basta con decir hasta la dignidad se haga costumbre, no basta decir con ello, sino los resultados ciertamente, ¿no? Entonces, aquí sí me parece muy respetuosamente que es un llamado de atención sobre por qué estamos fallando en estos indicadores nuevamente. Y si esto es así, vamos a ponerlo en estos términos, si puede medirse de un año en otro, ya vimos el año pasado estábamos en el 113 y hoy estamos en el 115 y ha habido una merma y una disminución, ¿no? En el ranking mundial y en donde nuevamente salimos peor perjudicados es en los criterios de seguridad pública, de orden y seguridad, ¿no? Nos lleva a la bonita reflexión de plantearnos si lo que está haciendo la administración, digamos, federal, estadual y la municipal está rindiendo frutos para tener una mejor, no solamente percepción, porque no es un asunto de percepción, no es un asunto de medios, es un asunto de vivencia cotidiana de los ciudadanos, porque la seguridad pública, recordemos, y esto no me cansaré de decirlo, es uno de los primeros derechos, primer deber de un Estado construido bajo la figura contractualista, ¿no? Los clásicos, toda la teoría del Estado moderno parte de la base en donde los ciudadanos cedemos un poco de nuestras libertades para que sea la organización estatal la que pueda salvaguardar la seguridad de todos sus integrantes. Pues bueno, esto que resulta tan básico y que no está de más recordar las clases de teoría del Estado, Derecho Constitucional 1, cursos 1 y 2, ¿no? Para quien tenga duda hay que echar mano también, desde luego, de Tena Ramírez o Sergio García Ramírez, los clásicos maestros. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado? Más bien, reformulo, ¿qué es lo que no está haciendo el Estado mexicano para salvaguardar la vida y la integridad personal, las libertades, las propiedades, la seguridad de todos los ciudadanos? Los números hablan por sí solos y van más allá de la retórica triunfalista. En estos momentos sí es posible sostener que en materia de seguridad pública, ¿no? De control de la seguridad, mantenimiento del orden público, el Estado mexicano ha retrocedido en comparación con el año pasado. Esta es una realidad, no son disquisiciones teóricas, esto sí se puede medir. Libertades económicas, y voy a poner un ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de las libertades económicas porque también son temas que muchas veces pasamos desapercibidos, ¿no? Y ciertamente cuando dejamos de pasar desapercibidos, temas como la generación de riqueza, cosas tan simples como evidentemente la analogía, disculpen lo burdo de la expresión, el dinero no se da en los árboles. Para crear riqueza uno requiere trabajo, también inteligencia, y requiere inversión, y requiere seguridad, y requiere estabilidad. En la medida que los ciudadanos pueden salir a realizar sus labores, cualquiera que ésta sea, bajo el principio de la dignidad social y útil del trabajo, y generar riqueza y estabilidad, y poder construir, ya sea desde un pequeño negocio hasta una megacorporación, una empresa,
pues bueno, eso generará riqueza, ayuda a distribuirla, a que las personas puedan tener capacidad de ahorro y capacidad de adquirir bienes y servicios. Y evidentemente cuando no hay esas premisas, pues evidentemente pues los estados se enfrentan a un problema. Se genera inseguridad, se genera corrupción y se genera pobreza, ¿no? La Fundación Heritage, en este informe del año 2022, viene a insistir nuevamente que el gobierno de México no puede resolver los problemas de inseguridad, de corrupción y de pobreza. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, traigo una lámina del Coneval, efectivamente del comparativo de la política pública, la evaluación de la política pública de este año 2022, que la pobreza multidimensional de bienes y servicios ha aumentado. Entonces, este es un estándar, vamos a decir, internacional de medición, el índice de libertades económicas de la Fundación Heritage, pero vamos a ver un ejemplo de esto que han venido comentando la prensa especializada y la Fundación Heritage. No sé si ustedes estén muy familiarizados con esto. En el contexto que estamos viviendo actualmente, hay una, vamos a decirlo así, una recolocación de ciertos sectores de la industria tecnológica y de manufactura a lo largo y ancho del planeta. Para quienes estén familiarizados también con los sistemas de producción tecnológica, ¿no? Es muy interesante y esto para que quede mejor entendido cómo estamos perdiendo oportunidades en términos de derechos y libertades económicas. Quienes sean usuarios de estos productos de la empresa Apple y tengan un iPhone, seguramente se sorprenderán al saber que el 80% de los componentes de este teléfono provienen de China y específicamente de una ciudad llamada Shenzhou, que se le conoce en China como la ciudad iPhone. Es decir, prácticamente de 10 teléfonos que circulan a lo largo de todo el planeta, 8 de esos están elaborados específicamente en China. La empresa Apple, debido a problemas del contexto económico, geopolítico y a la política de COVID-0, que está presentando ya inconvenientes en la República Popular, que ha venido a retrasar las cadenas de suministro de bienes y servicios, ciertamente ha decidido comenzar a retirarse del territorio de la República Popular China. Y entonces ha estado buscando lugares para recolocarse, recolocar la industria. Y uno pensaría ciertamente, bueno, hay que saber aprovechar, ¿no? Que el mercado más grande del mundo lo tenemos evidentemente en la frontera norte y el segundo, también somos socios comerciales con la Unión Europea, ¿no? La empresa Apple, antes de decidir venir a México, le ofreció recolocación a 2 países, la India y Vietnam, por varias cuestiones, pero ya me parece que es escandaloso la situación por la que se da. En principio de cuentas, ustedes dirán, bueno, la India parece que está más lejos de Europa, y cualquiera que haya investigado este fenómeno económico, social y geopolítico de la nueva ruta de la seda y el collar de las perlas, bueno, hay una infraestructura que ha creado el Estado chino, pero evidentemente está más lejos. Y Vietnam, pues bueno, no es un país tan estrictamente autoritario como lo es la República Popular China, y también sigue estando lejos de Europa y los Estados Unidos de América. Y cualquiera de ustedes pensará, pues bueno, lo único que nos separa de nuestros vecinos del norte es evidentemente una frontera de casi 3,000 kilómetros y un río que a veces se seca y a veces está lleno, el río Bravo, el río Grande, pero la empresa de origen californiano, de Cupertino, decidió recolocarse en estos 2 países por 3 razones, básicamente Estado de Derecho, seguridad pública, ¿no? Y evidentemente porque, bueno, productividad y valor agregado y educativo, ¿no? ¿Qué es el mensaje que nos está mandando con esto, ¿no? Y esto también está afectando a otros sectores de la industria, y esto vino a surgir desde luego, tiene ya algunos años, desde el fenómeno de guerra económica que venía impulsando el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero lo interesante de esto es que una empresa del tamaño de Apple, que factura más de 35,000 millones de dólares cada 3 años, ¿no? Ha decidido tener sus plantas recolocadas en países que siguen estando en el continente asiático y no al lado de la frontera con su socio comercial por 3 razones, básicamente. Falta evidentemente de mano de obra con alto valor agregado, es decir, nos faltan ingenieros especialistas, desarrolladores, y yo sé que ustedes me dirán, pero bueno, también aquí en Jalisco también podemos considerar que somos el Silicon Valley, sí, pero necesitamos más lugares como el estado de Jalisco que también cuenten con con personas que puedan desarrollar y producir productos de alto valor agregado. Pero no solamente eso, no solamente requerimos ingenieros y técnicos, también requerimos seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Y una empresa del tamaño de Apple ciertamente o difícilmente vendría a establecerse en un lugar en donde tiro por viaje y cada 4 de 7 días hay balaceras y hay secuestros y hay unas condiciones muy extrañas y en donde la empresa podría ser extorsionada y sus trabajadores podrían ser secuestrados. Entonces, esta es una situación en donde una empresa de esta talla internacional se cuestiona si es posible recolocar, ¿no? Evidentemente, una empresa de este tamaño
con su socio comercial o seguir manteniéndola del otro lado del mundo, del otro lado del Océano Pacífico, aunque los costos de traslado pues, sean mayores ciertamente. Entonces, la bonita reflexión de esto, porque el Estado mexicano sí intentó pláticas para convencer a la empresa Apple de recolocar, ¿no?, el sector de manufactura del teléfono en el Estado mexicano. La empresa dijo, ¿saben qué? No, gracias, a ustedes les gusta echar para atrás las inversiones, se las quieren quedar, si son capaces de tirar un aeropuerto que iba a ser un hub internacional, ¿no? El día de mañana me pueden expropiar y además me van a secuestrar a mi personal y además nos falta personal calificado. ¿Saben qué? Mejor me quedo en Asia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay una integralidad o una relación con los derechos humanos. Aquí estamos hablando de libertades económicas. ¿Y a qué Estado no le gustaría por lo menos, ¿no?, tributar el 10% de 35 mil millones de dólares? Pues en la medida que el Estado mexicano siga en este contexto y en esta inercia de inseguridad jurídica, de inseguridad ciudadana, pues no va a haber inversiones ciertamente. Y esas inversiones y esos empleos podrían favorecer a miles de familias en el Estado mexicano. ¿Por qué no lo hacemos o por qué no se hace? Bueno, esa pregunta la dejo a su bonita reflexión. Mientras nosotros no hacemos, alguien más sí hace, y básicamente con esto lo que quiero decir es que no estamos cumpliendo los deberes. Seguridad jurídica, seguridad pública, innovación, tecnología. Podríamos ser un buen socio comercial y obtener todas esas industrias y toda esa manufactura en beneficio de nuestra población. No lo tenemos, no nos escogieron. Bueno, si no nos escogieron, supongo que ha de ser porque, bueno, pues debe verse muy mal ser empleados de una empresa neoliberal que tiene el control y monopolio de una industria multimillonaria, ¿verdad? ¿Quién no quisiera tributar al menos el 10% de 35 mil millones de dólares? ¿Qué no haríamos con el 10% de ese dinero en el Estado mexicano? Violencia generalizada. Esta es una gráfica que tomamos del índice de criminalidad global. Evidentemente, aquí tenemos también algunos indicadores muy interesantes. Permítanme poner la pluma, ¿no? Básicamente, estas son toda la serie de delitos de carácter nacional, transnacional, en términos de la Convención de las Naciones Unidas que se cometen en el Estado mexicano, ¿no? Tráfico de armas, tráfico humano, tráfico de drogas, tráfico de especies, flora, recursos no renovables y algunos estupefacientes y psicotrópicos, ¿no? Actores criminales. Estamos considerados en este momento, en términos de este índice internacional de crimen organizado, como uno de los países en contexto de paz, entre comillas, en donde la violencia generalizada es tal cual como si viviéramos en un contexto de guerra civil. Y esto ya me es preocupante porque, insisto, pareciera ser que nos estamos acostumbrando a ello, ¿no? Entonces, esta situación sí es muy llamativa desde el año 2022, 2021, entonces llama mucho la atención, ¿no? Nuestra resiliencia también para una población de 127 millones de personas. Estos números sí son suficientemente escandalosos y quizás en otra ocasión abordaremos el por qué sucede esta situación. Yo tengo una hipótesis, ya la he desarrollado en algún otro foro, en alguna otra sesión, no recuerdo muy bien en cómo lo hicimos, también me parece que ya escribimos sobre eso, pero no es una cuestión meramente de, vamos a decirlo, falta de insumos económicos, ¿no? Toda la doctrina económica, no solamente jurídica. Me parece que aquí ya hay una situación, vamos a decir, de carácter social, de carácter cultural, que es algo que tenemos que hablar, que tenemos que discutir, porque los indicadores del Estado de Derecho no solamente, decir, es que no se cumplan las leyes, no se trata de decir que no se cumplen las leyes, sino la causa, ¿por qué no se cumplen las leyes? Y si en ese por qué hay elementos de carácter, vamos a decir, extraeconómico, más allá de lo económico, por el cual en el Estado mexicano no se cumplen, no se respetan las leyes, o como luego solemos decir, las reglas básicas de convivencia social. ¿Qué es lo que pasa aquí que genera toda una condición de contextos y de conductas, vamos a decir, violentas, evidentemente sí delictivas, pero ¿por qué seguimos en esa situación? Yo sí llego a sostener que en estos momentos hay una cuestión de carácter social y cultural que ya está arraigada y que, vamos a decirlo, cambiarla no funcionará de la noche a la mañana si no tomamos las medidas adecuadas. Ciertamente esto no se arregla, como suele llamar la expresión, únicamente a través de la violencia legítima del Estado, ¿verdad? Ciertamente, pero tampoco se arregla con la famosa expresión de la omisión, de dejar hacer, dejar pasar o abrazos no balazos. Entonces, aquí hay un fenómeno que si no echamos mano, por lo menos en los próximos años, yo honestamente, y salvo su mejor opinión, no tengo mucha esperanza, y perdón por utilizar estas palabras, que la situación vaya a cambiar los próximos 2 años. Esta situación se va a seguir manteniendo y vamos a romper récords. Ustedes lo van a ver.
comparado con la administración del expresidente Peña Nieto y con el expresidente Calderón, e incluso con el expresidente Vicente Fox. Y aquí sí tiene que venir un cambio social y cultural bastante importante. ¿Qué es lo que nos está llevando? Bueno, pues a un contexto de violencia generalizada y la Comisión de Conductas de Alto Impacto. ¿Por qué sucede esto aquí en México y no en otros países, incluso que tienen condiciones socioeconómicas más precarias que el nuestro? ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué los mexicanos somos así? Ciertamente. Pobreza y derechos humanos. Pues nuevamente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos vuelve a comentar que la pobreza en México de carácter multidimensional a lo largo de este año 2022 pues aumentó, ¿no? Nuevamente la pobreza alimentaria creció, se mantiene del 39.9 a 40.7, casi un punto porcentual, evidentemente en términos de la información del Coneval, y lo que hemos percibido, ¿no? Un famoso meme que ha estado circulando, muy curioso, ¿no? Supongo que ya ustedes lo habrán visto, de la inflación explicada con gancitos, ¿no? A pesar de que, entre comillas, se aumente el salario mínimo, como un gancito hace 2 años costaba 11 o 12 pesos y creo que cuesta 22, ya tiene un rato que un servidor no compra ese delicioso pastelito, pero sí me sorprendió que cueste 22 o 23 pesos, y no es posible si ha habido una merma en las condiciones de vida, una carestía por los bienes de primera necesidad. Aquí esta es una gráfica de, bueno, más bien una numeralia del Coneval del año 2022, efectivamente, para hacer un comparativo de la pobreza, vamos a decir, rural por ingresos y de la pobreza urbana. Aquí tenemos canasta alimentaria, cuidados personales, limpieza y cuidados de la casa, cambio porcentual en el precio anual, incidencia relativa a la variación anual. Pasamos de un 14.7% a un 67.7%. ¿Qué incremento es esto? Casi un 50%, más de un 40%, salvo su mejor opinión, y para aquellos que, bueno, hayan o no sé si se han enterado, porque ciertamente o han estado viviendo en una cueva a lo largo del último año, evidentemente el costo de vida hoy en el Estado mexicano es mayor que hace 4 años, ¿no? Esto es un hecho, es una realidad, y perdón si hay alguien que se ofende, ¿no? Porque piensa que esto es una cuestión de política. No, eso no es una cuestión de política, eso es una cuestión de indicadores macroeconómicos. Y no es posible, disculpen, no es posible seguir echando la culpa a terceros, otras administraciones o el contexto internacional, o es que el malvado de Vladimir Putin, o es que se me vino feo, o es que fue culpa de... No, Calderón, no. Aquí también hay responsabilidad de las actuales autoridades y ciertamente, ¿no? Esta incidencia relativa pues se ve reflejada en el costo de vida, ¿no? Yo no sé, salvo su mejor opinión, el otro día compré un litro de leche y sí me sorprendió lo que costaba un litro de leche, ¿no? Esto en términos de la población rural. Y en términos de la población urbana, pues pasamos de un 14.4 a un 69.2%, ¿no? Esto se puede medir, son datos evidentemente del Coneval, ¿no? De septiembre de 2022, de este año, de hace apenas 3 meses, y como ustedes pueden observar, ¿no? Esta merma en la incidencia relativa, ¿no? En los productos de la canasta básica, cuidado personal, limpieza y cuidado de la casa, evidentemente afectan derechos de carácter social y económico. Que no se hable de esto porque estemos hablando de otras cosas, que estamos a otra cosa, al día a día y de las tonterías, esto es de lo que tenemos que hablar. ¿Por qué las condiciones, ¿no? Del derecho a la alimentación, los derechos sociales, los derechos económicos de la población se ven estancados, se ven reducidos? ¿Por qué no se genera empleo? ¿Por qué no se genera riqueza? ¿Por qué no hay mejor distribución de la riqueza? ¿Por qué? Pues simplemente porque, bueno, pues sí, vivimos de retórica, vivimos de mañaneras, vivimos de jarabe de pico todos los días. Ahora vamos un poquito con información del sistema no jurisdiccional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ciertamente el año pasado, si ustedes recordarán, no estaba todavía el informe de 2021, así que tuvimos que echar mano del informe de 2020, pero ahora me parece que viene mejor desglosado, y aquí encontramos pues una serie de indicadores, sobre todo tendiendo a las autoridades. ¿Cuáles son las autoridades que fueron más señaladas a lo largo de este año pasado, ¿no? Vamos a esperar cómo viene el 2022, que yo creo que las tendencias han aumentado, ¿no? Los órganos desconcentrados de prevención y readaptación social también han aumentado. Evidentemente, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INAMI, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría del Bienestar, el ISSSTE. Llama mucho poderosamente la atención que las instituciones de seguridad social, ¿no? Y protección de la salud del Estado mexicano también han sido ampliamente denunciadas en queja en el sistema no jurisdiccional. La Guardia Nacional, evidentemente, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados y la poderosa Fiscalía General de la República, ¿no? Ocupan los primeros 10 lugares respecto de las autoridades más mencionadas con formación de expedientes en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son
los actos o los hechos constitutivos de vulneración a los derechos humanos que se han denunciado. Básicamente aquí puede haber concurrencia entre dos o más actos o hechos u omisiones que los peticionarios consideren que han vulnerado sus derechos humanos. Entonces, en primer lugar, tenemos pues, principio de legalidad, ¿no? Honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desarrollo de sus funciones, ¿no? Básicamente aquí también podríamos hablar de mala gestión pública. Muy bien. Prestar indebidamente el servicio público. Bueno, muy bien. Omitir proporcionar atención médica. Atención con esto, porque es significativo, por eso insisto, ¿no? Que cada vez, yo he visto, un servidor lo ha percibido, trabajando en el cotidiano con ello, con lo que me comentan algunos colegas y compañeros, la falta de atención médica, de tratamientos y demás, ya es una constante, ¿no? Que la gente no quiera aceptar la realidad que en este momento no hay medicamentos, tratamientos, vacunas y demás, ¿no? Que son un derecho y hay que irlos a pelear a juicio de amparo o en queja, ¿no? Disculpen, pero eso no pasaba hace 5 años, ¿no? Sí había vacunas para nuestros hijos, sí había vacunas para nuestros abuelos, tratamientos, quimioterapias, ¿no? Cáncer de mama, ¿no? Sí había, pero bueno, hoy estamos más contentos con otras cosas. Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas migrantes, evidentemente detenciones arbitrarias, torturas, vejaciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Omitir suministrar medicamentos, evidentemente, ¿no? Acciones o omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad también incluyen tratamientos, derecho a la alimentación, tortura, malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes, lo que ustedes gusten, sí, en las personas que están en situación de reclusión. Obstaculizar o negar la prestación de la seguridad social, insisto, atención médica, medicamentos, tratamientos, están entre lo más solicitado por parte de los peticionarios como derechos humanos vulnerados. Realizar deficientemente los trámites médicos, disculpen, negligencia médica, esto ya es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Estamos hablando que de 10 hechos o actos, prácticamente la mitad tienen que ver con el derecho humano a la salud y a la seguridad social. En estos momentos, acciones y misiones que tiendan a transgredir los derechos de igualdad a las personas adultas mayores, también evidentemente esta es una situación muy polémica, muy dramática y que sí nos debe llevar a la reflexión de qué está pasando. Y si esto es así para el año pasado y este año, ¿qué nos separará el siguiente año 2023? Ahora bien, un poquito retomando precedentes de la Suprema Corte, lo que vimos este año, entre varios temas, los más polémicos y gustados, ustedes gustan, podemos hablar de más, pero me parece que con estos será suficiente. Pues evidentemente la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y la controversia constitucional reciente, la 90/2020, que tocaron dos temas que fueron calientitos y comentados a lo largo del foro jurídico, ¿no? Nacional e internacional, el tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿verdad? Ciertamente para delitos de carácter fiscal, ¿no? Previstos en el Código Nacional en términos del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y también de la Ley de Seguridad Nacional y la controversia constitucional 90 en tanto el acuerdo para disponer de las Fuerzas Armadas por parte del Poder Ejecutivo Federal, ¿no? Y bueno, lo podemos comentar porque ya está sub judice, evidentemente. Y si ustedes recordarán, a lo largo de los meses de agosto, septiembre, octubre, fue tema muy común y debatido y discutido, y lo comentamos también, un servidor también hizo algunos comentarios por ahí sobre, evidentemente, las restricciones constitucionales elevadas a rango constitucional, y lo que viene a ser el artículo 19, párrafo segundo, ¿no? Si entra en conflicto, si riñe con los contenidos del artículo 2 y el 5 y el 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? El deber de adoptar disposiciones del derecho interno, la libertad personal y la integridad personal, ciertamente, y bueno, también las atribuciones de la controversia constitucional del Ejecutivo Federal para disponer de la Fuerza Armada Permanente en términos de la reforma de 2019 que creó a la Guardia Nacional y los artículos transitorios que permiten echar mano de ella hasta el año 2024, que recordemos, ojito con esto porque viene a continuación, que apenas hubo una reforma constitucional que modificó el artículo 5º transitorio, es de noviembre de este año, 2022, para hacerlo extensivo a 9 años. Lo vamos a comentar, porque está recientemente publicada, está fresquecita la reforma constitucional, y ya en su momento lo comentamos, ¿no? Bueno, ya perdimos de vista cuándo fue la última vez que a través de una reforma constitucional se reformó un diverso artículo transitorio que establecía una fecha perentoria, esto es el año 2024, y el año 2024 lo pasamos hasta el año prácticamente 2028, ¿verdad? Ciertamente, esto sucedió este año, ¿sí? Entonces, en cuanto al tema de la prisión preventiva oficiosa, hubo mucho debate, mucha polémica en el foro, insistimos en la academia, porque algunos consideramos, salvo su mejor opinión, yo soy de los que se sumó esa voz, ¿no? Que en términos del artículo 2 del Tratado Internacional Interamericano,
el Estado mexicano estaba obligado a adoptar disposiciones de derecho interno para hacer congruente su orden jurídico, incluso el constitucional, con las normas de derecho internacional de los derechos humanos, para generar un efecto armónico y no contradictorio, porque de lo contrario eso generaría, y evidentemente entramos al tema de las restricciones y todo ese debate muy famoso de la contradicción de tesis 293, y que si la jurisprudencia de la Corte Interamericana obliga y qué es lo que no obliga, y que cuando haya restricciones, y todo ese debate que pasó prácticamente hace 11 años, ¿no? Y que luego vino a ser revisitado en las audiencias de la Corte Interamericana de este año, precisamente cuando se abordó el tema del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Yo soy de la opinión de los que sí, honestamente, me parece que a través de un ejercicio interpretativo y hermenéutico, sí es posible llevar a cabo un control, ¿no?, de las propias reformas constitucionales a la luz del principio por persona, y consecuentemente, ¿no?, la idea era hacer de cuenta una especie de inaplicación, porque no era posible una interpretación conforme, ¿no?, en sentido amplio, en sentido estricto, y llevar a cabo una inaplicación del artículo 19, párrafo segundo. Esa interpretación originalmente estaba propuesta en el primer proyecto que presentó el ministro Luis María Aguilar. Ustedes recordarán la discusión de ese asunto, muy ríspido, luego vino una interpretación de carácter conforme y finalmente vino interpretación, vamos a decir, en donde únicamente se expulsaron los artículos infraconstitucionales que venían a ampliar pues el catálogo de delitos a que había lugar con la prisión preventiva oficiosa. Entonces me parece que se dejó pasar una oportunidad muy valiosa para hacer armónico, ¿no?, y no contradictorio, insisto, hacer armónico los derechos humanos de fuente constitucional con aquellos derivados de tratados internacionales. Evidentemente porque el Estado mexicano está vinculado a adoptar disposiciones de derecho interno desde el año de 1981 y evidentemente, o con mayor razón, a no atentar contra el objeto y fin de los derechos humanos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que auguramos algunos que va a pasar? Pues bueno, me parece que el mensaje ha sido muy claro, y si no se pudo, vamos a decir así, llegar a una conclusión en estos términos, es decir, inconvencionalidad, como suele decir un sector del foro, del artículo 19, párrafo segundo de la Constitución, lo que sí vendría a pasar es que muy probablemente la Corte Interamericana va a comentar algo por ahí, en algún lugar, en las sentencias que ya vienen en ciernes, del caso Son Paxley y del caso Reyes Alpizar, ¿no? García Rodríguez y Reyes Alpizar. Va a pasar algo ahí. No les voy a adelantar porque evidentemente no lo conozco, pero me parece que va a pasar algo ahí. Y lo mismo, bueno, en términos de la controversia constitucional 90/2020, ¿no? Que en esta discusión hubo algunos ministros que tuvieron dudas legítimas sobre cuáles eran los alcances, ¿no?, de este acuerdo de carácter militarista para disponer de las Fuerzas Armadas. Hubo unas discusiones bastante interesantes. Recuerdo mucho la posición del ministro Juan Luis González Alcántara. Me parece que fue una posición muy valiente, pero bueno, vamos a ver, porque todavía hay asuntos sub judice en la Suprema Corte. Y a raíz de la reforma constitucional de noviembre de este año, pues bueno, ya quedó configurado de otra manera. Aquí la tenemos, ¿no? Fíjense ustedes, este artículo quinto transitorio, reformado el 18 de noviembre de 2022, hace apenas prácticamente, no tiene ni un mes que se reformó la Constitución en este artículo transitorio, y dice así, quinto: durante los 9 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa participación debe ser, y bueno, ya los va desglosando, temporal, básicamente fiscalizada, complementaria, etcétera, etcétera. Básicamente lo que ya vino reproduciendo la reforma de marzo de 2019, y para quienes quizás ya no lo recuerden, está apoyado en sentencias de la Corte Interamericana en el caso Alvarado contra el Estado mexicano, derivado de una desaparición forzada en tiempos del expresidente Felipe Calderón, y bueno, ahí se retomaron en la reforma de 2019, pero lo que queremos decir con esto es que, bueno, esta reforma constitucional que causó mucha polémica, ciertamente, porque ahí hubo, vamos a decirlo así, mucha grilla para convencer a ciertos actores políticos, y que si se terminaba o no una alianza, y que si eran o no eran traidores, y que etcétera, etcétera. Pues bueno, esta reforma pasó, se vio reflejada, se modificó un artículo transitorio para extender la permanencia de las Fuerzas Armadas Mexicanas por 9 años, en términos, bueno, pues sí, de este artículo quinto transitorio, en materia de seguridad pública. Y ya lo comentábamos en otra ocasión, bueno, ya lo explicábamos en otro videito por ahí, que evidentemente si uno tiene el ojo avisor, si uno le echa ojito, ¿no?, y revisa, por ejemplo, la jurisprudencia interamericana contra el Estado mexicano, ¿no?,
en términos de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública o en donde están involucrados con vulneración a los derechos humanos de población civil, de 11, 12 casos, prácticamente en la mitad, quitando incluso, desde luego, el caso de Rosendo Radilla, que eso obedece a un contexto muy específico de desapariciones forzadas en los años 70. El señor Rosendo Radilla desapareció en 1974, pero salvo ese caso, el resto de los casos del Estado mexicano han estado involucrados elementos de las Fuerzas Armadas y han estado involucrados en cuestiones evidentemente que tienen que ver con seguridad pública. Y yo hacía un exhorto muy respetuoso, lo comentamos en alguna otra ocasión, pues bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Y lo han comentado también otros órganos de Naciones Unidas, el Comité contra la Desaparición Forzada, el de la Tortura, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Civiles y Políticos, lo comentaron muchos activistas, organizaciones, se manifestaron, nadie hizo caso, digo, bueno, si esto es así y se extiende 9 años, ¿no? En términos de este artículo 5º transitorio, pues lo que pase desde el año 2019 hasta los 9 años siguientes, la responsabilidad internacional que se genere de posibles vulneraciones a los derechos humanos tiene nombre y apellido de varios políticos. ¿Quiénes? Ustedes saben quiénes, ¿no? Pero sí, si hay lugar a violaciones a los derechos humanos, ya sabemos de quién deriva la responsabilidad internacional. Ahora bien, este es una pequeña gráfica interesante que un servidor tomó del informe del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte del año pasado. Evidentemente el de este año todavía no está disponible porque se ha presentado la próxima semana en el Pleno de la Suprema Corte, ¿no? Por el ministro Arturo Saldívar, pero me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, la materia de análisis por parte de la Suprema Corte en las salas. Fíjense ustedes podrán observar que lo que ha aumentado mucho, vamos a poner aquí el marcador, exactamente, o el puntero láser, resaltar este de acá. Lo que ha aumentado mucho los amparos en revisión, también los amparos directos en revisión, vamos a cambiar el colorcito, no me gustó. Acá está, los amparos en revisión, ¿no? Amparos contra normas generales, evidentemente, o los amparos directos en revisión, esa gráfica no la pusimos, pero amparos en revisión por materia, ¿no? Ustedes observarán, básicamente, leyes del Congreso de la Unión, 289, importancia y trascendencia, 33, facultades de atracción, leyes de las legislaturas locales, bueno, básicamente aquí, también poquitas, ¿no? 125. Pero lo curioso es que lo interesante de esto es que lo más impugnado son efectivamente leyes del Congreso de la Unión en un 85%, ¿no? Y ahora por materia, 76% tienen que ver con la materia administrativa, ¿no? Y si son federales, evidentemente ustedes no me dejarán mentir, estamos hablando de la administración pública federal, ¿no? 1196 tiene que ver con la materia penal, la civil, la laboral, efectivamente. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que con los problemas de constitucionalidad, ¿no? Los amparos contra normas generales provienen de política pública o de normas promulgadas evidentemente por el Congreso de la Unión, que en su mayoría, que en casi el 80% tienen que ver con la actual administración, ya sea impuestos, ya sea lo que ustedes gusten, cualquier tipo de actos por parte de la administración pública federal, pero esto es llamativo, es decir, la conflictiva constitucional, lo que observamos, lo que es palpable y medible, es que la conflictiva constitucional en este país, en este momento y del año 2021 para 2022, deriva de actos de la administración pública federal, del Poder Ejecutivo Federal. Quien más vulnera los derechos humanos de las personas en este momento es la administración pública federal. Esta es una realidad, insisto, medible, palpable, comprobable, y cualquiera que quiera echar mano de esta numeralia puede buscarla, es gratuita, está consultable para cualquier persona que pueda echar mano en este momento. Ahora bien, evidentemente a lo largo de este año 2022 también vimos en los planteamientos de los casos Onpaxtle, Tecpile, ¿no? Hay casos de arraigo y prisión preventiva oficiosa, y el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar. Las brillantes audiencias, una se celebró en San José, y la diversa del caso García Rodríguez y Reyes Alpizar en Brasilia, sesión extraordinaria de la Honorable Corte Interamericana, en donde pues recordaremos el brillante peritaje del ministro en retiro José Ramón Cosío, extraordinario, dando cátedra de cómo se deben interpretar las restricciones constitucionales. Lo vimos brillar, ¿no? Ciertamente explicar cómo operaba, cómo se dio el contexto de la famosa discusión de la contradicción 293/2011, en aquellos ya lejanos 11 años, ¿no? Entonces, cuando se analizó, cuando se estudió, entonces me llama mucho la atención, por eso repito, vinculado con lo que va a venir, ¿no? Ya seguramente las audiencias, y ya se ha cerrado también el periodo de aportar los alegatos finales, hubo algunos amicus curiae y demás,
Pero me parece que lo que se viene el próximo año para el Estado mexicano, evidentemente son condenas, porque conforme al estándar, el parámetro internacional y la propia jurisprudencia de la Honorable Corte Interamericana, pues bueno, ahí vamos a encontrar que hubo pues privación arbitraria de la libertad, ciertamente, ¿no? Es significativo, 15 años de prisión preventiva, 17 años de prisión preventiva, y luego había quien decía que no conocía a nadie que estuviera más de 15 años, por favor, ¿no? En prisión preventiva. No, eso sí pasa, ¿no? Los juristas serios y los defensores humanos serios sí se han dado cuenta de qué es lo que pasa en ese tipo de casos, ¿no? ¿Qué viene? Viene condena contra el Estado mexicano. Ahora, para el siguiente año viene un caso muy interesante, ya fue planteado en enero por parte de la Comisión Interamericana, que es el caso de Antonio González Méndez contra México, ¿no? Este es un caso de un joven, ¿no? Que sufrió desaparición forzada en el estado de Chiapas, era militante del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática y miembro del EZLN, y se dio en este contexto de violencia en el estado de Chiapas, ¿no? Evidentemente con el EZLN, la contraguerrilla, el ejército también ha involucrado, y entonces volvemos a caer en cuenta, ¿no? Sumado con este caso, vamos a tener prácticamente casi un 65, un 70% de casos a nivel internacional, en donde han estado vinculados miembros de las Fuerzas Armadas. Me parece que si esto nos manda un mensaje muy poderoso, que bueno, pasan cosas, ¿no? Cuando evidentemente las Fuerzas Armadas realizan funciones de seguridad pública, que no es su papel o su función, vamos a decir, primigenia o originaria, sino en términos de seguridad interior, defensa exterior, seguridad nacional, sí, en términos de la 89 fracción sexta de la Constitución, pero seguridad pública es otra cosa. Pues bueno, ya tenemos un caso más ante la Corte Interamericana que seguramente, pues bueno, también va a venir una condena, pues es desaparición forzada que sucedió en el año de 1999 bajo el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Dicho lo cual, bueno, lo que está en boga, el tema calientito en estas últimas meses, estas últimas semanas, que tiene que ver con la modificación del sistema electoral mexicano, ¿no? Ciertamente, la iniciativa de reformas a la Constitución que proponía una serie de cuestiones bastante polémicas, desde el famoso, la creación o sustitución del INE para crear algo denominado como el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, ¿no? Desaparición de diputados por mayoría para crear exclusivamente diputados por listas, votación popular para elegir magistrados y consejeros electorales, centralización de la materia electoral, ¿no? Porque no olvidemos que la materia electoral es una materia concurrente, ¿no? Todavía en términos del artículo 73, fracción 29U. Entonces, esta reforma, pues fue muy delicada, el planteamiento fue muy delicado. Afortunadamente, no se contó con los votos para aprobarla, ¿no? Y en contraposición a ello, pues bueno, después de las marchas del 13 de noviembre y del 27 de noviembre, la marcha, la contraparcha y este ambiente un poco extraño, enrarecido, para confrontar a ciudadanos, ¿no? Fomentados desde el poder político. Bueno, luego de que no pasó esta reforma electoral que ciertamente venía a afectar los derechos políticos, ¿no? De muchas personas, incluidos servidores públicos, que automáticamente de jure iban a terminar cesados, destituidos. Pues bueno, tenemos un segundo paquete conocido mediáticamente como el Plan B a toda la legislación electoral, ciertamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de partidos políticos, una nueva ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral, ¿no? Modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde yo entiendo que son temas un poquito técnicos, pero déjenme decirles que básicamente es desaparecer a una sala, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se enfoca en conocer de un mecanismo de garantía conocido como el procedimiento especial sancionador, ¿no? Pues básicamente las reformas legales ya incorporadas en este Plan B que hace unos días la Cámara de Diputados votó y nadie sabía lo que se estaba votando. Todas estas modificaciones, más de 400 modificaciones a varios artículos y la creación de una nueva ley, nadie sabía lo que estaba votando y lo votaron así, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, cómo va a pasar en el Senado, si hay lugar a acciones de inconstitucionalidad, porque recordemos, y esto también es un elemento un poquitín técnico, recordemos que la única vía, el único mecanismo para controlar la constitucionalidad de normas de carácter electoral es la acción de inconstitucionalidad. Sí, sí es cierto que la sala superior, bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede hacer un control difuso, inaplicar la normativa electoral al caso concreto, eso es lo que establece la Constitución, pero debe dar cuenta, debe informarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano que cuenta con la atribución originaria para hacer exclusivamente el control de normas de carácter electoral. Evidentemente el amparo es improcedente, ¿verdad? Contra actos de carácter electoral.
Y así es como está la situación. Entonces, en términos generales, si tuviéramos que hacer una prospectiva, visto lo visto y la situación y el contexto que ustedes pueden observar, pues bueno, me parece que vamos a llegar a ver ya el próximo año los derechos ambientales y de pueblos y comunidades indígenas, ya los vamos a ver en instancias internacionales. Y en principio de cuentas llamamos su atención que podría ser por dos vías, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Porque sabemos que hay unas cuestiones, algunos temas con las suspensiones definitivas, etcétera, que es una situación que están llevando las organizaciones de la sociedad civil en varias partes de la República, pero específicamente hablando, digamos, del tema del famoso tren, de esta obra de infraestructura, esto ya lo vamos a ver en instancias internacionales, sino es que ya hay planteamientos. Y por ahí pudiese ser un tema de interés, incluso hacer los planteamientos respectivos en los tratados internacionales especializados y de comercio, como el TEMEC. Vamos a ver muy posiblemente el planteamiento de paneles arbitrales, o incluso una de mis preocupaciones es que se pueda denunciar este tratado de libre comercio por parte de la actual administración. Yo ahí en su momento les explicaré mi punto de vista. Yo considero que no es posible denunciar así abiertamente este tratado internacional porque debería de operar un sistema de reversión de la denuncia muy parecido a lo que sucede en tratados de derechos humanos, que es decir, que si, por ejemplo, en términos de la política exterior y de la incorporación de los tratados internacionales, cualquiera que sea el tema, si ustedes observan el artículo 76 y el artículo 89, fracción décima, evidentemente ustedes observarán quien firma, y también con la ley de tratados internacionales, que tenemos una legislación especializada, quien firma el tratado es el Ejecutivo Federal, pero quien lo ratifica, es decir, lo incorpora, ¿no?, al orden jurídico nacional, es el Senado de la República, ¿no? Atribución originaria y exclusiva. ¿Y por qué se hace esto? Porque los efectos del Tratado Internacional irradian para todos los miembros del Pacto Federal. A contrario, censu, o salvo su mejor interpretación, la denuncia no es unilateral, y esto incluso, bueno, ya fue materia de una bonita opinión consultiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero respecto de tratados internacionales de derechos humanos, pero ahí, ¿no?, un servidor junto con otro grupo de amigos y colegas también llegamos a la conclusión del mecanismo de reversión para denuncia de un tratado. Es decir, yo no solamente porque quiero denunciar un tratado internacional, es decir, me salgo, me llevo mis canicas porque ya no me gustó el juego, no. Si denuncias, esa denuncia debe operar en los términos constitucionales del tratado internacional, es decir, el Senado de la República también tiene que ratificar esa denuncia. Si el Senado no ratifica la denuncia de un tratado internacional, ese tratado seguirá en vigor y las obligaciones que deriven de él deben ser cumplidas de buena fe bajo el principio pacta sunt servanda, ¿no? Convención de Bienes sobre el Derecho de los Tratados. Pero bueno, eso ya lo veremos el próximo año. Mi preocupación es que podamos llegar a un escenario en donde, derivado de estos paneles arbitrales, derivado de todo este conflicto que hemos tenido con la ley de la industria eléctrica y demás, y además otra serie de compromisos de inversión, se pueda llegar al planteamiento de que un día vamos a amanecer con, no, sí, hay que decirlo así, con la ocurrencia de que vamos a denunciar y nos vamos a salir del TEMEC, además de las afectaciones económicas que ello podría generar, ¿no?, a escala macro, ¿no?, y escandalosas, y afectar ahora sí a millones de ciudadanos. Me parece que no es tan fácil decir, me voy y ahí nos vemos. No, aquí la participación del Senado de la República va a ser muy importante, ¿no? En tercer término, sí me parece que va a haber o se va a mantener una inercia en las condiciones de inseguridad ciudadana. Esto lo vamos a seguir viendo todo el año 2023 y prácticamente el 2024, y tengo la preocupación, ya lo comentaremos el próximo año si ustedes gustan, pero tengo la preocupación también de que esto se vaya a reflejar ya no solamente en inseguridad pública o ciudadana, sino también, o quizás, o probablemente, en violencia política en el contexto del proceso electoral federal 2023 y 2024, que va a comenzar, bueno, tentativamente comenzaría en septiembre del próximo año, pero hay derivado de este paquete de reformas, quieren pasarlo, si no mal recuerdo, a noviembre, a diciembre de 2023, entonces va a ser caótico. Sí tengo la preocupación que las condiciones de violencia se vayan también a llevar al terreno de carácter político, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero las condiciones, desafortunadamente, de inseguridad y violencia van a seguir manteniéndose a lo largo del próximo año 2023, ¿no? Evidentemente, la vulneración sistemática al derecho a la alimentación y la salud, la inflación sigue ahí, está latente, el costo de vida, ustedes lo pueden observar, tampoco para nadie es un secreto, salvo para aquellos que hayan vivido abajo de una piedra los últimos 6 meses, pues bueno, el contexto económico de amplios sectores de la población no es nada halagüeño, ciertamente, y hay que hacer muchos sacrificios, ¿no?, para llegar a fin de mes, y no es tan fácil completar el carrito de la despensa hoy día.
Evidentemente, también el derecho a la salud, igual en los mismos términos. Menoscabo y pérdida de confianza en instituciones de impartición de justicia. Esta situación sí me empieza a preocupar, ¿no? Porque se está generando también una condición en donde los ciudadanos empiezan a perder la confianza en sus instituciones de impartición de justicia. No sé si ustedes observarán, pero ahorita ahí tenemos una polémica con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Los trabajadores estaban indignados y molestos. ¿Dónde están sus percepciones, su salario? ¿Dónde están sus prestaciones? Bueno, imagínense eso llevado al ámbito del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Sería caótico y ciertamente, bueno, un mecanismo que surgió para proteger los derechos de los ciudadanos, para protegerlos contra la arbitrariedad. Sí estamos empezando a ver que hay una pérdida de confianza en las instituciones encargadas en impartir justicia. Y principalmente, bueno, esto estamos observándolo, yo lo estoy observando respecto a las instituciones del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Habrá que redoblar esfuerzos en la defensa del sistema electoral mexicano, como comentábamos con este paquete de reformas adicionales. Vamos a ver qué es lo que sucede, prácticamente son ininteligibles. Al crear un nuevo mecanismo de sistema de impugnación en materia electoral, pues hay que aprender de cero. La legislación anterior venía de los años 90, 95, 96, y prácticamente ya han pasado casi 25, 30 años, una nueva legislación que esté en vigor para noviembre de este 2023 y que sea aplicable para 2024, bueno, eso más que dotar de certeza genera incertidumbre. Y no olvidemos que en la materia electoral un principio fundamental es el principio de certeza, básicamente que todos los jugadores conozcan las reglas de ese juego de manera clara, comprensible, y no solamente los jugadores, los partidos políticos o candidatos, también los ciudadanos, también los electores deben tener una comprensión clara de estas reglas, y al crear reglas ininteligibles, pues bueno, ciertamente estamos en un escenario en donde, lejos de querer fomentar, ¿no?, la consolidación del sistema democrático, parece que se quiere complicar, y si se quiere complicar, habrá un mensaje escondido, no sé cuál pueda ser, ¿no?, salvo su mejor opinión, pero parece que alguien quiere sembrar la duda sobre el sistema electoral mexicano. En fin, y lo que también vamos a empezar a ver con mayor prontitud, y esto derivado de, pues sí, ¿no?, lo que cotidianamente escuchamos desde las máximas tribunas de este país desde un punto de vista político, la polarización y la confrontación ciudadana. El año pasado, ustedes recordarán, hacíamos también esta perspectiva de que iba a incrementar ciertamente. Cualquiera que pueda observar sus redes sociales han sido son ya demasiado tóxicas, ¿no? Dicen los clásicos, los liberales, que por ejemplo el Twitter es el colero de la agenda pública, que en lugar de debatir la gente entra a ofenderse y a decirse de cosas, ¿no? Pero sí, la preocupación de un servidor es que pasemos de las redes sociales y del mundo virtual al ámbito, al terreno físico, ¿no? Y si se sigue fomentando la división social de la población, ¿no?, con etiquetas, ¿no?, con estigmas, ¿no?, con insultos y con descalificaciones, ¿no?, tocamos madera, y que no sea la hora en el que el día de mañana pasemos de los insultos a las agresiones físicas, a la violencia política y a otros escenarios más delicados. Esperemos que no sea así y que pueda volver el terreno público y civilizado, sí, pues evidentemente de los temas públicos, pero no a través de la polarización, el estigma, y mucho menos fomentar la desconfianza y la violencia. Si esto se empieza a dar en familias, en grupos de amigos que ya existe, entre conocidos, entre amigos de toda la vida, ¿no? Si esto se empieza a dar y se empieza a generar esta sensación, este ánimo de rencor, de odio, de animadversión, que ya ha sucedido en otras partes del mundo, y lo platicaremos en otra ocasión. Pero si ustedes observan en derecho comparado, hay países en el mundo en donde está estrictamente prohibido, ¿no?, constitucionalmente, ¿no?, fomentar la división social, el estigma político, ¿no?, porque quien piensa diferente a mí no es mi enemigo, ¿no? Tenemos diferencias en conocimiento, en la forma de acceder a la información, etcétera, lo que ustedes gusten. Pero ver a quien piensa diferente como un enemigo, estigmatizarlo, ¿no?, o prácticamente considerarlo como enemigo del pueblo, cualquier cosa que eso signifique, me parece que es muy peligroso. Debemos tener mucho cuidado con esas llamadas a polarizar y a segmentar a la población, porque esa es la base de la semilla de la liquidación social, y hay experiencias históricas a lo largo y ancho del mundo. Y si eso ha pasado en otras partes del mundo, sí, sí puede pasar en el Estado mexicano. Mucho cuidado con eso, por favor. Entonces, mis recomendaciones finales para el próximo año 2023. Bueno, hay que continuar con el activismo, la defensa y la organización ciudadana, cada cual desde su trinchera, cada cual desde su actividad. Evidentemente, aquí nos faltó litigio, nos faltó una I, litigio nacional y apertura a instancias internacionales,
cultura de la legalidad y la Constitución, impulso al Estado de Derecho a través de la batalla cultural, que es básicamente lo que estamos haciendo hoy. Hablamos de los problemas que tenemos, hablamos de cuáles podrían ser las condiciones que podrían presentarse el próximo año, pero también hay propuestas. Entonces, frente a la inacción, hay que fomentar la difusión y la acción. Frente al conflicto, hay que favorecer el acuerdo. Frente a la arbitrariedad, hay que fomentar la protección de los derechos, ¿no? Hay que generar estos espacios de organización y difusión, ¿no? Y frente al desconocimiento o la promoción o la propaganda de aquellos que buscan dividir y atomizar, hay que compartir la información, hay que compartir el conocimiento, hay que acercarnos y volver a tratar de construir un diálogo civilizado y pacífico, porque con indiferencia de la forma de pensar de cada cual, ¿no? O sea, puede ser muy legítimo, pero eso no nos hace enemigos, formamos parte de una sociedad y en la medida en que podamos tratar de volver a construir de manera civilizada, ¿no? Converger, ¿no? Encontrar puntos en común, es posible que podamos dar vuelta a esta página oscura que actualmente estamos viviendo en México. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla este año, pero básicamente, como ustedes pueden observar, este año 2023 va a presentar varias inercias. Entonces, hasta aquí terminaría la presentación de un servidor. Quedo a sus órdenes y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado maestro. Ay, déjame regresar a la realidad. Bueno, más bien, déjame tratar de asimilar un poco lo que nos estás compartiendo, estimado maestro, porque sí está bastante grave, bastante.